Uno de los principales cortes que manejamos es el corte coronal. El corte coronal divide el cuerpo en dos partes. ¿Cuáles son? Anterior y posterior. Entonces vamos a tomar la pieza del cerebro y vamos a hacer el corte tratando de mantener equilibrado la parte anterior y la parte posterior. Entonces empezamos a dibujar. Cuando realicen este corte, tienen que tener en cuenta que también vamos a tomar estructuras relacionadas también con lo que es el diencéfalo, también llamado cerebro pequeño. Entonces, varias de las estructuras que vamos a manejar van a estar también en relación con el diencéfalo, la conexión que va a existir entre los estímulos nerviosos que van a ingresar y van a salir. Dos cosas que en generalidad espero que hayan llegado con el anterior docente, que se van a manejar bastante: acción motora y acción sensitiva, ¿no? Acción sensitiva es todo lo que percibimos externamente, ya puede ser normal o común, llamada vulgarmente, y la especializada: dolor, calor, frío, cambios de posición de ciertas regiones, y lo que es la parte motora, todo lo que es movimiento, van a estar relacionadas con lo que es estas vías, ¿no? Entonces, una es, todo lo que sentimos afuera siempre va a ir de afuera hacia adentro, y todo lo que vamos a reaccionar, todo lo que vamos a procesar la información de acuerdo a una reacción va a ir de adentro hacia afuera. Si me está haciendo frío, ¿qué hago? Cruzo los brazos, enfoco los hombros y trato de mantener el calor. Es una acción y una respuesta motora frente a una estimulación sensitiva, ¿no? Si siento dolor, yo voy donde su compañero y le pellizco. ¿Qué va a hacer su compañero? Uno, primero, va a alejar su brazo, ¿no? ¿Qué me está haciendo? ¿No? Va a ser el efecto de retirar. Y dos, va a producir un sonido, ¿no? Va a movilizar las cuerdas vocales, va a hacer contracción, todo lo que es la región de la laringe, va a producir un sonido, ¿no? Ah. Entonces, siempre van conectadas de esa manera. Dos sustancias que vamos a manejar ahora: gris y blanca. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso vamos a ir trabajando. Todo lo que es gris está compuesto por lo que es parte de la neurona. No solamente es un repaso de lo que ya han visto en general. ¿Cuántas partes tiene la neurona? ¿Cuáles son? Soma, el axón, son dos. Soma y el axón. Parte del soma son las dendritas. Parte de lo que es el axón tenemos los nódulos de Ranvier, que van a estar mielinizados, y estos van a jugar un papel importante para lo que es la constitución de la sustancia blanca. La sustancia gris es más que todo compuesta por partes, vamos a partir a la neurona en dos porciones. Todo lo que es soma es más que todo el centro procesador de la información. ¿Por qué? Porque ahí está el núcleo, está el nucleolo, todo lo que son los organelos, está el código genético, el ADN y el ARN. Entonces la información se va a procesar dentro de lo que es el sonido, ¿no? Ya sea una información visual, ya sea una información auditiva, ya sea una información motora o sensitiva, esta va a trabajar para poder interpretar. Y las dendritas son el medio de comunicación con otros somas, ¿no? Entonces, para hacer una mejor interpretación, una sola neurona no lo va a hacer, va a trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, cada una de las neuronas va a aportar partecita de la información para que ésta sea interpretada correctamente. Una vez que tenemos información ya establecida y marcada, por ejemplo, una información, proceso, quiero levantar mi brazo, lo he analizado, lo he pensado y ¡pac!, realizo la acción, levanto mi brazo. Entonces, esa información que ya se ha procesado por las diferentes neuronas de la zona van a pasar al axón. ¿Qué es lo que hace el axón? Simplemente transporta la información, solamente la lleva, no interpreta, ¿sí? Entonces, eso es sustancia blanca. De aquí en adelante vamos a trabajar con lo que es sustancia blanca, pero como medio de transporte.
para ir de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces, como las carreteras, como los caminos que utilizamos para ir de la universidad a nuestra casa y de nuestra casa a la universidad. Hay varios caminos. Podemos ir por la Sucre B, por la Sucre A, pero al final llegamos al mismo lugar. Podemos ir por teleférico, podemos ir por vía terrestre, pero igual llegamos al mismo lugar. Entonces, eso es sustancia blanca. ¿Listo? Entonces, todo lo que es sustancia gris procesa información. En el caso del cerebro, una vez que hacemos el corte, todo lo que han ido llevando con el doctor Campo Hermoso, creo que les ha dado la teórica anterior, se encuentra en la periferia. Entonces, todo lo que es periferia, en el caso del cerebro, es sustancia gris. ¿Sí? Entonces, todo lo que han ido viendo, los giros, la segmentación del cerebro, es sustancia gris. Las áreas de Brockman más o menos están conectadas con todo lo que es la parte, o con todo lo que es la corteza cerebral. Por eso el córtex, ¿no? Corteza cerebral se encarga de lo que es la interpretación y generación de la información. Dentro del cerebro vamos a tener de la misma manera sustancia gris. Todas estas ya van a ir formando lo que son los núcleos. Ahora los considera como ganglios. Pero a veces podemos confundir por un ganglio linfático, ¿no? Pero vamos a trabajar o bien núcleos o bien ganglios y le vamos a dar un plus. Basales, que son los componentes que me van a ayudar a poder controlar cierta información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos? Vamos a empezar primeramente a dibujar acá, y esta imagen se la tienen que grabar. Partiendo primeramente del punto de uno. Sabemos que los hemisferios cerebrales están separados uno del otro. Si bien han hablado de lo que es el hemisferio dominante, no quiere decir que solamente mi hemisferio dominante va a trabajar. Ambos hemisferios trabajan, chicos. Solo que el lado dominante predomina ciertas acciones, cierto tipo de inteligencia, cierta forma de poder percibir la información y poder interpretar. Esas son las inteligencias que deben conocer, ¿no? Entonces, algunos si son diestros tienen más que todo la habilidad matemática y algunos que son zurdos tienen más que todo la habilidad artística. Eso no quiere decir, ¿no? Porque yo soy diestro no puedo aprender a tocar la guitarra, o porque yo soy zurdo no puedo aprender matemáticas, o al revés, ¿verdad? Simplemente les va a costar más aprender el área que ustedes quieren conocer, ¿no? Entonces pónganle ganas, no es que, perdón que utilice esta palabra, no son tontos, no son burros, ¿no? Cuesta un poquito más, hay que hacer más esfuerzo para poder aprender esa forma de inteligencia. Entonces nosotros podemos tener todos los tipos de inteligencia, pero si nosotros necesitamos nuestro cerebro. Por eso podemos aprender un idioma, ¿no? A algunos les costará más, el inglés no puedo, pero por ejemplo su afinidad, digamos, con el alemán es más fácil. Pero no quiere decir que no pueda aprender inglés, que le va a costar un poquito más, pero lo va a hacer, ¿no? Entonces solamente es echarle ganas, chicos. Ok, entonces acá tenemos la primera cisura, ¿no? Esta es la cisura interhemisférica. Y en el fondo nos vamos a encontrar con un tope que se denomina cuerpo calloso. Primera parte de lo que es la sustancia blanca. El cuerpo calloso entonces siempre va a estar en la parte superior y va a ser el medio de conexión entre la derecha y la izquierda. Por eso les decía, ambos hemisferios siempre van a estar conectados. Por debajo vamos a encontrar un hueco que se denomina ventrículos laterales. Ventrículos laterales. Son espacios que se tienen que tener dentro del cerebro, uno, para que los procesos que vamos a realizar no choquen entre sí.
¿A qué me refiero? Todo estímulo puede ser interpretado por lo que es la sinapsis, ¿no? La interpretación o el transporte de la información ya puede ser química y eléctrica, ¿no? Entonces manejamos estímulos eléctricos. Entonces no hay un cortocircuito entre giro y giro. Dos, estos espacios también me ayudan para poder tener en su interior, ¿qué cosa? Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces van a estar recubiertos por las tres membranas. ¿Cuáles son? Dura madre, vía madre, aramínico, el espacio azul, aramínico, ¿no? Entonces nos van a ayudar a separar, y dos, si hay un golpe, amortiguar un poco una posible lesión. Entre hueco y hueco nos vamos a encontrar con una separación. Por debajo de lo que es el cuerpo calloso, sus fibras se van a dirigir hacia abajo para hacer una conexión y se va a llamar septum pellucidum. ¿Qué es el septum pellucidum? Simplemente es una elevación de lo que es la sustancia blanca para separar los ventrículos. Tenemos dos ventrículos entonces, dos ventrículos laterales, y vamos a asumir que este es el primero y este es el segundo. Por debajo vamos a tener un orificio que va a ser el orificio interventricular, o antiguamente llamado de Monro, y va a conectar con el tercer ventrículo. Otro espacio de separación para dos estructuras que vamos a ver enseguida. Posteriormente el acueducto de Silvio para conectar con el cuarto. Eso lo van a completar con el que bueno, ya han debido aprender con tallo cerebral. Okay. Aquí empezamos entonces a armar nuestra cuestión. ¿Qué son los ganglios basales? Son acúmulos de sustancia gris, más que todo que me van a permitir ordenar y coordinar lo que es movimiento. Todo lo que vamos a ver con sustancia gris en este sentido va a ayudarnos con lo que es la percepción, la regulación y ayuda a poder regular la información del movimiento. ¿Sí? Entonces van a ser más que todo acciones sensitivas o motoras. El primer núcleo que vamos a encontrar acá se encuentra lateral a los ventrículos laterales, ¿no? Se llama núcleo caudal. ¿Por qué se los estoy dibujando? Porque quiero que den un buen reconocimiento. Tengan cuidado en esto. Cuando vean la estructura anatómica cortada en un corte sagital, vamos a ver que aquí está el tálamo, aquí está el fornix, que también lo vamos a ver enseguida, y vamos a ver que aquí va a haber una estructura de forma triangular. Si está tapadita, si hay una telita cubriendo, es el septum pellucidum, hemos hecho justo el corte a nivel del septum pellucidum. Pero si está hueco, ¿qué es? Ventrículos laterales. Pero, ¿no? Como nos gusta molestar el reconocimiento, si vemos un abultamiento ahí, dentro del hueco, una formación abultada con un chichoncito, es el núcleo caudado. ¿Sí? Entonces el núcleo caudado forma parte de la pared externa de lo que es el ventrículo lateral. ¿Sí? Tengan cuidado con el reconocimiento. Fíjense bien dónde está la flecha. Por debajo tenemos otro núcleo que también ya lo han debido ver, pero no es ganglio basal, sino solamente lo voy a dibujar porque necesito encontrar a las estructuras que están conformadas por sustancia gris. Este no es un núcleo basal, pero es una estructura gris que me ayuda a relevar la información para poder llegar a la corteza cerebral. Hemos dicho que todo lo periférico es corteza. Entonces, este es el tálamo. Entre tálamo se separa gracias a lo que es el tercer ventrículo. Por fuera del tálamo vamos a encontrar una estructura piramidal de base inferior y vértice mirando hacia adentro y hacia abajo. Se llama núcleo caudal, núcleo lenticular, perdón. Es el famoso núcleo lenticular. Este núcleo lenticular va a estar dividido en
tres: el putamen y el globo pálido, ¿no? Fácil de aprender. Globo pálido interno, globo pálido externo. Fácil de aprender. Por último, hacia afuera de lo que es el núcleo lenticular, en general se llama lenticular, separado, segmentado, recién recibe este nombre. Vamos a tener una estructura que es más que todo larga, de adelante hacia atrás, pero vista de forma lateral, apenas se aparece como una mancha, como una línea, que siempre va hacia la parte más cercana, hacia la corteza cerebral. Se llama claustro, el famoso claustro. Algunos autores lo han denominado antemuro. Estas tres estructuras entonces son los famosos ganglios basales. Las tres estructuras que me van a ayudar aquí. ¿Qué voy a hacer? Regular, controlar, a ver qué cosa. Movimiento, la información del movimiento, ¿no? Pero están separadas. Entonces aquí va a existir una conexión directa entre los tres. Y esto va a denominar a los tres ganglios basales en cuerpo estriado. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando estos nombres? Para que podamos interpretar las diapositivas. El cuerpo estriado simplemente es el conjunto o la unión del núcleo, del núcleo lenticular y del núcleo caudado, juntamente con el claustro y el antemuro. Entonces, la fusión de estos tres. Dentro de esta fusión está el núcleo lenticular que se vuelve a subdividir en tres. Bueno, putamen, globo pálido externo y globo pálido interno. Pero los tres trabajan coordinando el crecimiento. La información siempre va a venir de abajo. Va a pasar por el cerebelo y luego va a llegar a estos núcleos. Estos núcleos entonces van a regular qué tipo de movimiento. Si va a ser tosco, va a ser delicado. Si va a ser fino, la prensa gruesa o la prensa fina. Y también va a ser determinando la zona, porque yo puedo hacer con mi mano prensa gruesa o prensa fina. ¿Con qué otra estructura puedo hacer un tipo de prensa gruesa y un tipo de prensa fina? ¿Con qué? ¿Qué? Ya, puedo pisar fuerte y puedo pisar suave. ¿Con qué otra parte más? ¿Dónde gradúo mi fuerza? Movimientos de la cabeza, más que todo de la masticación. ¿No puedo morder suavito? ¿Puedo morder? Fuerte, incluso puedo triturar, ¿no? Puedo arrancar. Una estructura que pueda morder, ¿no? Cuando comemos carne especialmente nos damos cuenta de eso. Entonces, estos núcleos se van a encargar de retransmitir la información, coordinar con el tálamo y llevar la información a la corteza cerebral. La corteza cerebral lo mismo va a hacer, va a devolver la información para que ésta se proyecte hacia afuera a través de los nervios periféricos y se realice una acción determinada. Entonces, esta imagen, grábensela. Antes de pasar a las diapositivas, esta partecita de acá es la ínsula. Acá abajo vamos a tener los núcleos subtalámicos que también entran en esta imagen, que se llama sustancia negra. ¿Cuál es la función de la sustancia negra? Eso ya debí llevar. Producción de dopamina. Ok, ¿qué hace la dopamina? ¿Cuál es su acción? Transporta la información más que todo motora, pero también participa en ciertos aspectos emocionales, ¿no? Y de memoria, ¿no? Pero más que todo es un neurotransmisor que camina por estas áreas, que son las áreas, ¿no?,
relacionadas con el área 4, el área motor, ¿no? Todo lo que la parte de movimiento. Por eso, cuando hay una lesión acá, se da una patología. ¿Cuál es? Parkinson, ¿verdad? Entonces el Parkinson se caracteriza no solamente por rigidez, ¿no? Sino también por movimientos descontrolados, ¿no? Involuntarios, ¿no? Los dedos, pero la nuca y la espalda están rígidos del paciente. Las piernas apenas mueven, pero sí la mano mueve violentamente como si estuviera contando dinero. Ok, ahora sí. De células nerviosas que se hallan cerca de la base del cerebro, ¿no? Dentro del cerebro. Por sus ganglios basales en la parte de abajo. El núcleo caudado, si bien lo he dibujado arriba, vamos a ir viendo que tiene una forma de C y va a terminar en la parte basal. Empieza arriba, pero termina en la parte inferior. Este tejido nervioso gris está interconectado con la corteza cerebral, el tálamo, como lo hemos visto en la imagen, y el tallo cerebral. Entonces, con el tallo cerebral, porque la información está viniendo de abajo hacia arriba. Una vez que llega a los ganglios, estos tienen que hacer un poco de relevo con el tálamo y de ahí proyectar directamente a la corteza cerebral, ¿no? Entonces va a existir esta correlación entre cerebro, tálamo y tallo cerebral juntamente con los ganglios basales. La lesión de los ganglios basales implica una falla de coordinación, ¿no? Se supone la aparición de los síntomas característicos de los trastornos motores. Por ejemplo, estoy caminando. ¿Qué es eso? Movimiento involuntario, patología. ¿Han visto esa? El de Huntington, ¿no? Entonces vamos a ver esos niños que o gritan, ¿no? Están sentaditos y de ¡ah! Empiezan a gritar de golpe, ¿no? Entonces son patologías que se llaman corea de Huntington, el Parkinson y el balismo, ¿no? Está caminando y de repente en una persona sin efecto de alguna droga, ¿no? Si está con bebida, no tenemos nada que decir, ¿no? Pero si está normal un niño y que de repente empiece a tener una tendencia con el lado afectado, ¿no? Hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces podemos asumir que hay una lesión a nivel de estos ganglios basales. Entonces, si ustedes cuando hagan la interpretación de la placa de la tomografía y ven una manchita, algo blanquito, algo que difiere, no diagnosticamos de primera, sino posiblemente puede haber una lesión. Entonces, ¿qué hacemos? La evaluación de los burrachos, ¿eh? Camina. 4, ¿no? Entonces, ya vamos viendo cómo está su equilibrio y cómo está el fenómeno de la mancha, ¿no? Entonces ya podemos ir visualizando. Si es Huntington es clarito, ¿no? Va a estar moviéndose en todo momento, va a hacer espasmos, ¿no? Y va a tener esta incoordinación de movimiento. Sí, por favor. ¿No? Aquí está la imagen que les he mostrado. No se olviden, solo es de referencia, el tálamo. Alrededor del tálamo, arriba el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado y aquí la cola. Núcleo lenticular, putamen, globo pálido y siempre con relación, aunque se lo estudie más que todo como núcleos subtalámicos, la sustancia negra, ¿no? Entonces estos ganglios nos ayudan con el enlace más que todo con la parte motora. Siguiente. La otra es la mitocondria. Entonces, vamos viendo el cuerpo estriado, ¿no? Les decía, el cuerpo estriado es el todo, que está constituido por el núcleo lenticular, núcleo caudado y el cuerpo amigdala, ¿sí? Aquí hay que aumentar un núcleo más que no se lo estudia mucho, ¿no? Este es el general, pero ustedes tienen que saber que también tenemos un subnúcleo más que se llama el acúbito, ¿sí? Si bien no va a estar tan relacionado con el movimiento, este núcleo, que lo vamos a ver más adelante, se va a encontrar acá, entre el núcleo lenticular
y el núcleo caudado, ¿no? Entonces, más la sustancia gris. Aquí ya no va a haber estrías, pero sí va a haber conexiones de sustancia blanca. El núcleo de accumbens se lo caracteriza por ser un núcleo de sustancia gris que se encarga más que todo de las adicciones. ¿Ya? Entonces, este núcleo es aquel que, por ejemplo, pruebas algo y sí que quieres comer, hasta que llega un punto de que ya, me he hastiado de esto y dejo de comer esa cosita que me ha causado placer, me ha causado adicción. Pero no solamente la comida, alcohol, drogas, ¿no? Hoy en día ya no necesitamos eso para ser adictos. Los videojuegos, por ejemplo, ¿eh? El juego de azar, no podemos dejar de apostar. Y cuando dejas de probar esa sustancia, ¿qué pasa? Síndrome de abstinencia. Si es alcohólico y deja de tomar, ¿qué va a pasar? ¿Han visto a uno con síndrome de abstinencia? ¿Cómo está? Está nervioso, está moviéndose, ¿no? Todo su cuerpo está temblando. ¿Por qué? Necesita esa sustancia para que los núcleos basales vuelvan a la normalidad. Entonces aquí le van a aumentar, no a sus libros, porque no lo toca a la cruz todavía, este núcleo que también tendría que ser parte de los ganglios basales. Ok, siguiente. El cuerpo estriado es una masa gris, es ovoide, lo podemos ver otra vez acá, ¿no? Y acá, estos dos son. ¿Sí? Está localizado en la parte inferior interna de los hemisferios cerebrales, hacia adentro, ¿no? Y se relaciona con los ventrículos laterales, especialmente lo que es la cabeza del núcleo caudal, ¿no? Más o menos va a estar a nivel de lo que es la cisura de Simmons, ¿no? Porque hemos hecho un corte coronal tratando de tener dos partes iguales, ¿no? Este es un corte de Flesching, se sigue manteniendo la relación, ¿no? Este es un corte ya horizontal, hacia adelante está el núcleo caudado, detrás está el tálamo y más atrás está la cola del cuerpo caudado. Hacia un lado, un poquito más hacia arriba, el núcleo lenticular y siempre relacionados con esta formación que es el lóbulo de la ínsula, ¿no? Sigue. ¿Ok? El núcleo caudado está cubriendo de manera similar a lo que es el fornix, como una especie de casquito alrededor de lo que es el tálamo, ¿no? Entonces, este no es el tálamo está por dentro. Este es el núcleo lenticular y este es el caudal. Y ahí están las estrías. Y esta de acá tiene un nombre, estría terminal. Esta colita va a llegar a la parte anterior y se va a relacionar también con lo que es la amígdala, ¿no? Otra estructura que, si bien no es parte de los núcleos de ganglios basales, interviene mucho en lo que es las emociones. Solamente dos, pero ira y alegría, nada más. Entonces, si yo estoy furioso con alguien, ¿no? Mis emociones están yendo con rabia hacia una persona, puedo tener acciones motoras, ¿como cuáles? ¿No? Entonces, la parte motora siempre tiene que hacer relevo con el tálamo para poder coordinar emociones y la respuesta motora. Aunque estemos enojados, no seamos violentos, si estás molesto, haces un movimiento, por lo menos haces, ¿qué se llama esto? Si decimos los, ¿qué músculos están acá? Bros, en lugar de la ceja, ¿no? La expresión facial se proyecta, ¿no? Incluso puedes hacer rechinar de dientes. Estás ahí tan rabioso de que no te dé tu nota, ¿no? El doctor te anotó. ¿Ves? Reaccionas, pero siempre con una respuesta motora, ¿no? Entonces la cabeza está aquí adelante. Esta se llama cabeza del núcleo caudado. Este es el cuerpo y esta es la cola. La cola es la que más va a estar relacionada con esta estructura de acá abajo que se llama amígdala. ¿Ya? La amígdala, ¿qué hace? Lo que es dos cosas. Simplemente nos ayuda con la interpretación de ira y alegría. Nada más, no hay quintas medias con esto. O bien se enoja o bien está feliz. No hay más. Siguiente. Entonces, como ustedes pueden ver, el núcleo caudado es largo, estrecho y se extiende dentro del agujero interventricular. Entonces va a estar muy relacionado con lo que es
los ventrículos laterales. Como les había dicho hace rato, la cola del núcleo caudado es delgada, alargada, contorneada en relación al tálamo y forma el techo del cuerno temporal del ventrículo lateral y termina delante de lo que es, ¿no? O sea, la amígdala no es parte del núcleo caudado, pero sí están muy juntos. Por eso en algunos libros, si buscan en el internet, van a ver que pareciera que fuera una sola estructura, pero no, son diferentes. ¿Sí? Siguiente. Los núcleos de la base, el caudado y el lenticular, ¿no? Son de tipo motor, pero motores extrapiramidales y están bajo siempre el control de la corteza cerebral. Por sí solos pueden ser movimientos toscos, pero si procesamos con la corteza cerebral ya le damos asimetría, calculamos con el cerebelo para poder llegar de un lugar a otro, por ejemplo, para que mi salto sea más largo, o sea preciso, ¿no? Para que mis movimientos sean coordinados, ¿no? Y pueda realizar la marcha, pueda realizar cualquier tipo de movimientos, ¿no? Entonces, siempre van a estar coordinados por la corteza cerebral, no actúan solos, a no ser que haya una patología, una tumoración, algún cortocircuito en el cual, ¿no? Por su propia cuenta reacciona. Siguiente. El núcleo lenticular, ¿no? Está formado por el putamen y el globo pálido. Entonces aquí tenemos una imagen ya más grande. Mantenemos la estructura piramidal. La parte más externa y más marcada siempre es el putamen y las dos internas son el núcleo lenticular. Seguimos. Siguiente. Las relaciones que van a existir de este núcleo lenticular va a ser el punto ancla para conectarse con el núcleo caudado, pero también para conectarse con el claustro, acá, el llamado es el claustro. Pero también va a haber una conexión con la sustancia negra, ¿no? Entonces, un punto clave en el núcleo lenticular, más que todo para percibir la información y retransmitirla, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera y hacia lo que es el tálamo. Siguiente. El putamen corresponde a la porción más lateral, ¿no? De lo que es la estructura. Siguiente, por favor. Y está dividido en dos, ¿no? Glóbulo pálido interno, globo pálido externo, ¿no? Este va a tener mucha relación por la cercanía con estos, que son los núcleos subtalámicos, ¿no? Entonces, en mesencéfalo han debido llevar esto, ¿no? Juntamente con la conexión con él y el cerebro. Entonces, ahí va a existir una conexión corteza cerebral, bueno, configuración interna del cerebro con los núcleos que también intervienen en la acción motora. Hay otro núcleo importante, es el núcleo rojo. El locus níquel o sustancia negra es el otro que me ayuda con lo que es movimiento. Siguiente. Como les decía, ¿no? Aquí le estamos tomando al núcleo amigdalino. No lo toma en cuenta como los ganglios basales, pero sí es una estructura dentro de lo que es el cerebro, ¿no? Es un núcleo ubicado en el polo temporal del cerebro, cerca del humerus, ¿no? Se divide en área amigdaloide anterior y posterior. Como les decía, solamente tiene dos acciones. Está siendo muy estudiado hoy en día porque las emociones, las reacciones que podemos llegar a tener siempre van a tener una respuesta motora. Y eso lo vamos a ir viendo con el sistema límbico. Siguiente. Vámonos al antemuro o claustro, ¿no? Es una sustancia gris, pero es laminar. En este corte lo vamos a ver como una línea, pero si cortamos de forma sagital, van a ver que es largo, ¿no? Va de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo también va a tener cierto diámetro, ¿no? Se origina a expensas de las capas más profundas de la corteza del lóbulo de la ínsula. Clave para encontrar el antemuro siempre va a ser la ínsula. Aprovecho esta imagen. Aquí tenemos el lóbulo de la ínsula y aquí hay un espacio de sustancia blanca. Esta zona se conoce como cápsula extrema. Por fuera o por dentro de lo que es el antemuro tenemos la cápsula interna. Y esta ya me va a permitir conectarme con quién. ¿Qué es esto? Putamen.
globo pálido, y aquí vamos a encontrar la más grande de las conducciones de la sustancia blanca. Cápsula interna, ¿no? Externa, extrema, interna, perdón. Extrema, externa, interna. Siempre me confundo igual. Esta, como ustedes pueden ver, tiene, miren, un brazo. ¿Cuál es anterior, cuál es posterior? ¿Cómo me doy cuenta? La apertura posterior siempre es mayor a la anterior. 2. El cuerpo calloso siempre se proyecta más con predominio en la parte anterior que en la parte posterior. Se forman dos arcos. Forces mayor, forces menor. Entonces este es anterior y este es posterior. Entonces, estábamos acá. Este es el brazo anterior, este es el brazo posterior, y la división, el doblez, se va a llamar rodilla. El brazo anterior, miren, me está conectando juntamente con esto. ¿Qué es esto? Núcleo caudado, ¿no? El globo pálido se está conectando más con quién. ¿Qué es esto? Tálamo, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? Porque hay un hueco en medio de los dos. ¿Qué es esto? Tercer ventrículo. Bien, ya están haciendo reconocimiento. Entonces, globo pálido está más conectado con tálamo. Putamen está más conectado con globo, diré con núcleo caudado y con claustro y arte, ¿no? Esta conexión se llama conexiones extrapiramidales. Vamos a la siguiente. Como les decía, el claustro es una lámina de sustancia gris separada de la superficie lateral, ¿no? Y por fuera de lo que es el núcleo lenticular gracias a la cápsula externa. Separado de la ínsula gracias a la cápsula externa. Siguiente. Estas son las vías, ¿no? Entonces, las cuales nosotros vemos, aquí está la sustancia negra, aquí vamos a elegir nuestro neurotransmisor. ¿Cuál era? Dopamina. Entonces, ya una vez que la información está dentro del neurotransmisor, esta se está proyectando hacia arriba, va a tener un trayecto hacia, ¿qué es esto? Núcleo lenticular, pero también hacia el núcleo caudado, ¿no? Y aquí afuera el antemuro se va a conectar con el lenticular y este con el núcleo caudado, pero igual va a ser relevo, ¿no? Con el tálamo. La corteza cerebral entonces va a proyectar su información al núcleo caudado y también al núcleo lenticular. Ya les dije, son varios los movimientos, ¿no? Uno se encargará de miembros apenicular superior, el otro se encargará de miembros apeniculares inferiores. Otra porción, músculos de la expresión facial. Otro, músculos de la caja torácica. Otro, músculos de la región abdominal. Entonces tiene que haber varias estaciones para poder coordinar de mejor manera. Porque si hubiera una lesión acá, digamos, todo el cuerpo tendría que estar afectado. Pero no, tenemos esa capacidad, ¿no? Que solamente el brazo está afectado, solamente el pie, solamente la mitad del cuerpo está afectado, todo el cuerpo está afectado, o solamente los músculos de la expresión facial. Entonces, por eso hay bastantes vías que las van a ver en la siguiente exposición, ¿no? Que son vías de conducción. Siguiente. Entonces aquí tenemos al putamen y al núcleo caudado con lo que son las vías que conectan y podemos visualizarlos. Aquí está grano, globo pálido, putamen. Aquí están las fibras que me van a conectar con el núcleo caudado y también las fibras que me van a conectar directamente con la sustancia gris. Siguiente. Ahí podemos ver, ¿no? En general, este de azul, para que se puedan dar cuenta, son los ventrículos laterales. No a veces solamente una porción, sino va de adelante hacia atrás formando tres astas: asta superior, asta inferior, asta posterior. Bordeando siempre, primeramente, al cuerpo estriado, ¿no? Aquí ya se llama cuerpo estriado, pero si segmentamos, ¿qué es esto? Núcleo caudado. Este, núcleo lenticular. Por dentro recién está el tálamo. Bueno, cambiamos de diapositivo, vamos a la sustancia blanca. Hasta ahí algo. La ínsula, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la ínsula? ¿En qué trabaja? No. ¿Qué es lo que hace la ínsula?
¿Cuáles son las áreas de la ínsula? ¿Qué interpreta? No. ¿Qué hace la ínsula? Ya han llevado configuración externa, nada más que ver con el sistema límbico. Memoria. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria primitiva. Pero lo que es memoria, que se han visto intensamente, es un recuerdo, ¿no? Por eso es un poco difícil, digamos, pasar de corto a largo plazo. Cuando ustedes estudian, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos lo hacen con ganas o lo hacen por estudiar? Sean sinceros, no necesitan levantar la mano, ¿no? Pero digamos, cuando es algo que les ha gustado, les ha agradado, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños, que se han acordado de su cumpleaños y les han hecho un agasajo, eso queda en su memoria y recuerdan, cuando tenía 20 años me han traído torta, me han comprado esto, porque ha marcado en ustedes. Pero en el estudio, ¿no? Lo hacemos por obligación. Y un papel importante con esa memoria, pero también emociones. Ya habíamos dicho que las emociones y la memoria van a dar una respuesta sensitiva o motora. Motora, ¿verdad? Entonces, el claustro, ¿en qué acciones va a trabajar? Está cerca de la ínsula. Entonces va a coordinar, ¿no?, diferentes estímulos en respuesta motora de un estímulo emocional, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Va a contribuir con la amígdala y el núcleo caudado a coordinar ira, felicidad. Pero ahí ya tenemos otro tipo de movimientos a las emociones. Tristeza. ¿Qué más tenemos? Amigdalina solo he hablado dos, felicidad y ira. ¿Qué más me falta? Tristes, ya, ¿no? Cuando estamos tristes, utilizamos más que todos los músculos, los depresores, ¿no?, del labio inferior, ¿no? El depresor de la boca, el depresor del labio inferior y los mentoneos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más estimulamos? ¿Qué se mueve? La glándula lacrimal que empieza a producir cosas. Lágrimas, ¿no? ¿Qué más se estimula? En la tristeza. ¿Qué otro movimiento hay en la tristeza? ¿Cómo está el miocardio? ¿Rápido? Lento, ¿no? En la tristeza es que hay una disminución. Entonces el cardio contribuye en los otros tipos de respuestas emocionales, pero con una respuesta motora, ¿no?, por su cercanía con la ínsula. Caudado, relación con el amigdalino, ira, felicidad, ¿no? Ok, la sustancia blanca, el otro componente de la configuración interna, está formado por las fibras nerviosas que van a tener siempre mielina, ¿no? Los nódulos de Ranvier siempre van a estar envueltos de esta sustancia que me van a permitir que el estímulo, ya sea motor o sensitivo, vaya más rápido. Por eso el procesamiento de la información es rápida, chicos, no es lenta, ¿no? Entonces quiero caminar, ya estoy llevando mi pie, ¿no? Quiero hablar, ya he coordinado qué palabras voy a pronunciar, ya he estimulado mis áreas de Broca y ya sé lo que voy a proyectar a ustedes, ¿no? ¿Qué áreas se encargan de eso? Área de Wernicke y Broca, ¿no? Para que sea un discurso coherente. Entonces voy trabajando en todo eso. Siempre va a ir todo relacionado entre sí. En cuanto a lo que son las vías para llegar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, vamos a tener tres tipos de fibras: fibras de proyección, fibras comisurales y fibras de asociación. En cuanto a lo que son las fibras de proyección, vías aferente y eferente. ¿Qué es eferente? ¿Salida o entrada? ¿Y aferente? Entrada, ¿no? Eferente, eferente, hacia afuera, hacia adentro, aferente, ¿no? Entonces ahí van a trabajar más que todo con las vías de entrada y de salida. ¿Cuál es entrada? ¿Sensitiva o motora? ¿Y salida? Motora, ¿no? Entre las fibras comisurales vamos a tener las comisuras telencefálicas, ahí va a estar el cuerpo calloso de derecha a izquierda. Vamos a tener el famoso trígono fornix, que es tálamo, corteza cerebral. Entonces es el mecanismo por el cual el tálamo proyecta la información al cerebro y el cerebro hacia el tálamo.
Las comisuras blancas, anterior y posterior. ¿Ya? También vamos a tener una relación con lo que es hipotálamo, hipófisis. Atrás, lo que es la adénula, la famosa glándula pineal, también llamado la glándula pineal, epífisis. Correcto. Gracias. Y por último, las fibras de asociación, que son fibras, como su nombre lo dice, asocian dos áreas o más de dos áreas entre sí. Y entre estas vamos a tener, dependiendo la distancia, largas y cortas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces las fibras de proyección. Entonces todo va a partir de esta estructura. ¿Qué se llama? Cuerpo calloso. ¿Cuántas partes tiene? 3. Rodilla anterior, cuerpo, espleno. Ya no se llama rodilla posterior, pero también tiene el pico, ¿no? Que es parte de la rodilla anterior. Entonces vamos a trabajar bastante con lo que es el cuerpo calloso. Miren que del cuerpo calloso se van a desprender fibras. Hacia adelante, hacia arriba, que es la famosa corona radiada, hacia atrás y hacia los lados, el famoso tapete, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ok, siguiente. Entonces estas vías me van a ayudar a conectar el cuerpo calloso o, gracias a estas fibras que son parte del cuerpo calloso, proyectar la información a las demás porciones del cerebro. Si es visual, ¿qué camino va a tomar? ¿Dónde viene la información? Hacia atrás. Es occipital. Si es una información relacionada con la personalidad, ¿hacia dónde va a ir? Hacia adelante, ¿no? Entonces, ya saben dónde están las áreas. Entonces, la información va a llegar al tálamo y el tálamo, gracias al fornix y al cuerpo calloso, va a decir: tú te vas adelante, tú te vas atrás, tú te vas a la derecha, un poquito más atrás y vas al área específica. Esa es la función de la sustancia blanca, ¿no? Por eso necesitamos un ente de relevo, si no toda la información llegaría a la corteza y estaría desordenada. El tálamo, entonces, gracias a estas fibras de proyección, proyecta, deriva a donde corresponde, ¿no? Y por eso la interpretación tiene que ser correcta, adecuada, lógica, con razonamiento. Vamos a tener en estos 4 haces que van a trabajar con estas fibras, que son los haces del pedúnculo talámico superior o centro parietal, del pedúnculo inferior, del pedúnculo anterior y del pedúnculo posterior o occipital. Entonces, hacia las 4 grandes regiones, anterior, posterior, derecha e izquierda, vamos a trabajar en cuanto a lo que va a ser la derivación de la información. Siguiente. Aquí estamos entonces con lo que es la misma imagen que hemos visto con la sustancia gris y podemos ver que en la parte superior está lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Este cuerpo calloso entonces va a tratar de conectar arriba, abajo, adelante y hacia atrás. Todo gracias a los caminos que se van a informar. Si hacemos un corte, tenemos que volver a tomar lo que son las cápsulas. Cápsula extrema, cápsula externa y cápsula interna. Entonces, a través de estos caminos, estas fibras de proyección van a tomar la ruta correcta para llegar al centro de interpretación de la información. Siguiente. Siguiente. Vamos. Siguiente, por favor. No se preocupen, estas diapositivas ya las tienen en la computadora, así que les va a pasar. Aquí tenemos entonces ya lo que son las fibras de proyección, pero ya relacionadas con la sustancia blanca, que forma parte del interior del cerebro, ¿no? La cápsula interna, ¿no?, es un conjunto de fibras de proyección que van desde la corteza cerebral hasta los núcleos subcorticales y viceversa. ¿Cuáles son los subcorticales? Los subtalámicos, ¿no? Entonces, para ir hacia abajo. Se encuentran entre el núcleo lenticular y el tálamo. Siguiente. La cápsula interna tiene un brazo anterior situado entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, ¿no? En este va a transcurrir el pedúnculo talámico anterior, fibras que van desde el tálamo y se dirigen a la circunvolución del cuerpo calloso, ¿no?
A esta zona también se la conoce como haz fronto protuberancial leal. Entonces van de la protuberancia, pasan por la cápsula interna y llegan a lo que es la zona frontal, ¿no? En el área frontal, no se olviden, aparte de tener las áreas de la personalidad, tenemos el área 4. ¿Qué hace el área 4? Área motora primaria. ¿Y el 6? Asociativa o secundaria. Entonces, ese es el brazo que me va a ayudar a llegar más rápido hacia la parte frontal. El brazo posterior, situado entre el tálamo y el núcleo lenticular, en este van a recorrer más que todo las fibras córtico-espinales, ¿no? Van a venir del pedúnculo talámico superior, van a venir del fascículo parieto-temporo-occipital. ¿Qué te quiere decir eso? Que va a ir al parietal, que va a ir a la porción temporal y va a ir a la porción occipital, ¿no? A la parte occipital, ¿no? Uno, porque tiene que estar relacionado con la parte visual, ¿no? Una cosa es la interpretación, pero los movimientos oculares, ¿dónde lo vamos a controlar? ¿No? Entonces, en relación a lo que estamos viendo, mi mirada va a ir moviéndose. Por ejemplo, yo estoy caminando y muchos de ustedes me están siguiendo, ¿no? Entonces, la mirada va a ir en relación al movimiento de los músculos del globo ocular. Entonces, uno conecta directamente con la parte frontal y la segunda, que es el brazo posterior, va a conectar temporal, occipital, parietal y parte de lo que es el área frontal. La rodilla, un punto de convergencia de los dos brazos donde discurre el haz genicular. Siguiente, por favor. Entonces, a modo de resumen, esta la tenemos: brazo anterior, trayecto córtico-talámico, frontopontino y tálamo cortical. Para que interpreten estas palabras, solamente interpreten cada una de estas. Frontopontino, pontino, ¿qué es pontino? Ponto, bueno, protuberancia. Va a conectar desde la protuberancia hasta el lóbulo frontal. Córtico, desde la corteza cerebro hacia lo que es el tálamo. Y del tálamo cortical, del tálamo a la corteza cerebral. Simplemente esa asociación de palabras. Anatomía es lógica, chicos, ¿no? Es bastante lógica. No se estresen con estas palabras, ¿no? Simplemente te están diciendo de dónde a dónde, ¿no? Ceja, río seco. ¿Qué quiere decir? Va a ir a la ceja y va a ir al río seco, Entonces, lo mismo te dice estas cosas. En la rodilla, córtico nuclear y haz genicular. Esta más que todo va a ser más interna y nos va a conectar con los núcleos. Córtico nuclear, núcleos basales o ganglios basales. ¿Con quién? Corteza cerebral. Entonces, corteza cerebral. Brazo posterior, tálamo, corticales y talámicas. Entre el tálamo y tálamo corteza. Fibras córtico-espinales, médula espinal y corteza cerebral. Vía piramidal. La otra es extrapiramidal. Parietopontinas, del parietal al puente. O del parietal al puente. Córtico rúbricas, más que todas las rúbricas vamos a trabajar con la médula espinal. Y espinotalámicas de la médula espinal hacia el tálamo. Okay. Esas son las conexiones que existen. Otros caminos que vamos a tomar, que ya son un poquito más delgados y más van hacia la periferia, es la cápsula externa y la cápsula externa, ¿no? La cápsula externa es una sustancia blanca que se va a encontrar entre el cutáneo y el antemuro. Contiene fibras córtico-tegmentales, fibras de los fascículos asociativos longitudinal superior y unciforme. La cápsula extrema, ¿no? Ya hemos visto, es una franja delgada de sustancia blanca entre el antemuro y la corteza de la ínsula. Está formada por fibras asociativas. Entonces va a asociar. La otra es una vía directa, ya se ha formado un camino. Pero estas son más que todo alternativas de conexión con la corteza cerebral, ¿no? Entonces, avenida, grande, ¿cuántos carriles? 6 carriles. Pero hay calles aledañas más chiquitas, ¿no? Atajos por los cuales puedo recorrer para llegar al punto específico. Siguiente. Entonces la vía más importante es la cápsula interna. La cápsula externa y interna son como alternativas para asociar. Las otras son de proyección, directamente van a mandar por esa carretera.
pero nada nos dice que pueden tomar una vía alternativa. Cuando hay lesión de la cápsula interna, se produce una hemiplegia capsular. Entonces no va a haber movimiento, ¿no? Va a haber una incoordinación. Es como si hubiera un bloqueo. Las parálisis pueden ser de dos tipos, periféricas y centrales. En el caso de la sustancia blanca, ¿no?, se va a procesar la información. Quiero levantar mi brazo derecho. Esa es mi información. La estoy pensando con la corteza cerebral, área 4. Manda la señal, pero no llega al nervio periférico. Entonces, por ende, no voy a poder levantar el brazo. Es como un bloqueo. Quiero ir a La Paz, lo justo. Me han bloqueado, ¿no?, todo lo que es la autopista. No voy a llegar. Entonces, es lo mismo. En hemiplegia hay un bloqueo, ya sea de información, o sea, de transporte, o ya sea de procesamiento de la información. Si es de transporte, ¿qué está afectado? Las cápsulas. Pero si es de procesamiento, la información llega. O bueno, no se procesa, el cerebro o la corteza primaria no procesa la información, entonces tampoco va a haber movimiento. Puede estar normal, sanito el brazo, pero el cerebro se está dañado. Siguiente. Fibras comisurales. Ya hemos visto las de prevención, ahora vemos las comisurales. Son aquellas fibras que comunican partes contralaterales del sistema nervioso central. Entonces, con derecha, izquierda, izquierda, derecha. Ahí tenemos comisurales telencefálicas y comisurales diencefálicas, ¿no? Telencefálicas entre hemisferios, diencefálicas, diencéfalo, cerebro, ¿no? Ahí está tálamo, hipotálamo, hipófisis. Siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo más tenemos? 15 minutos más. Ok, entonces aquí entramos con lo que es el cuerpo calloso. No está constituido por este tipo de fibras. Vamos más adelante, vamos a ver cómo es el cuerpo calloso. Uno más antes. Uno más antes. Entonces aquí está la función. Es una lámina gruesa. Si la hemos visto el cuerpo calloso como una lámina horizontal, es más que todo de adelante hacia atrás. No es gruesa y está constituido más que todo por sustancia blanca de forma rectangular. Su función del cuerpo calloso es una gran vía de interconexión de tipo sensorial, pero también motriz y de otros procesos mentales o intelectuales complejos. En las cápsulas hemos manejado más que todo vías, ¿no? Pero estas van a ser más que todo para sensitivas, motoras y todo lo que involucre la conexión para realizar un procesamiento de información y una acción motora. Sigue. Ahí está el cuerpo calloso, ¿no? Entonces, mira, ya hemos hecho un corte, hemos hecho la segmentación del lóbulo frontal, parietal, occipital y vemos una bandereta que va de adelante hacia atrás. El hueco que es más pequeño siempre va hacia adelante que el hueco que va hacia atrás. Son los forces. Forces mayor, forces menor, ¿no? Vamos a tener igual segmentos, ¿no? Una porción anterior, una porción media o tronco y una porción posterior. Lo que es el rodete y lo que es la rodilla anterior. Siguiente. Vamos, siguiente, por favor. No, uno más antes. Aquí vamos a tener específicamente, y esta es pregunta de examen, ¿no? Vamos a tener las vías que son longitudinales, externas e internas. Pero a medida que se van acercando a la porción interna, van a formar un conglomerado de sustancia blanca, grueso, que es el famoso indicium grisium. ¿Sí? Ese es el famoso indicium grisium. ¿Qué es el indicium grisium? Simplemente es la unión de las fibras longitudinales del cuerpo calloso. ¿Sí? Es la parte más gruesa de estas fibras de conexión anteriores, ¿no? Aquí vamos a tener entonces las estrías longitudinales mediales, que también se van a llamar los famosos nervios de Lancisi, ¿ya? Estos nervios de Lancisi, al unirse forman la arteria tacnae, ¿no? O indicium grisium. Entonces tengan cuidado con eso.
Los otros tipos de fibras vamos a tener fibras horizontales. El indicium grisium más los nervios del ancisi conectan adelante y atrás. Pero las horizontales, derecha, izquierda y de izquierda a derecha. Siguiente, por favor. Cuando se forma esto, ya vamos a tener las proyecciones, las conexiones que van a existir. A medida que las fibras longitudinales se van hacia atrás, van a empezar a dar ramificaciones hacia los lados para poder llegar a los lóbulos parietales. En la parte anterior, ¿no?, tenemos las comisuras que van, las fibras o las vías que se van a proyectar hacia el lóbulo frontal, esta zona anterior. Y hacia atrás, ¿no?, a medida que va proyectándose hacia atrás, el cuerpo calloso también va a sacar ciertas fibras que conecten hacia la parte occipital. Pero no nos olvidemos de las partes hacia arriba, ¿no? Una cosa es adelante, atrás, pero arriba, esta se va a llamar corona radial. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí tenemos, y con eso acabamos, lo que les decía, ¿no? Entonces el cuerpo calloso, vamos a ir viendo acá, está conectando hacia adelante, pero también hacia arriba. Esa corona, como pico de gallo, es la famosa corona radial. Hacia los lados ya hemos visto que las fibras horizontales se van a encargar, pero hacia los lados y hacia abajo vamos a tener una estructura que se llama tapetum, ¿no?, el famoso tapetum. El tapetum solamente se encuentra atrás, porque habíamos visto que en la parte posterior ya no hay tanta masa encefálica, carece de masa encefálica. Entonces necesitamos tener una proyección que vaya hacia abajo, pero hacia los lados. Ese es el famoso tapetum. Solamente se lo ve al lado del cuerpo calloso, casi en relación con el rodete, pero con tendencia oblicua de arriba hacia abajo. Siguiente, por favor. El otro componente es el famoso trígono fornis, ¿no? Este tiene un pilar anterior y dos pilares posteriores. El pilar anterior va a tener una relación importante con los cuerpos mamilares, ¿no? Al igual que el cuerpo calloso conecta cerebro, aquí adentro vamos a encontrar el tálamo. Entonces el tálamo, para poder llegar al cerebro, tiene que utilizar el cuerpo calloso. Y recién el cuerpo calloso se va a conectar con, el fornix se va a conectar con el cuerpo calloso. Y de la misma manera, el tálamo entre sí tiene varias segmentaciones. Cada segmentación o subnúcleo cumple una función importante. Tenemos los ganglios geniculados para la audición, tenemos los cuerpos geniculados para la visión, tenemos todo lo que es la coordinación motora sensitiva, especialmente más sensitiva, de las áreas del lenguaje, la expresión y todo lo que va a conllevar más adelante con el proceso de la información. Entonces el tálamo también tiene que llevar hacia adelante y hacia atrás. En la parte posterior, les decía, hay más espacio. Entonces ahí el cuerpo del fornix tiene que abrirse y formar estos dos grandes cuerpos, ¿no?, o astas posteriores del fornix. La diferencia de esta con la anterior es que en el final del asta posterior se va a encontrar una zona que se llama la zona del hipocampo. Las fibras del hipocampo o el hipocampo descansan sobre el fornix. Hipocampo, ¿no?, es parte de lo que es memoria. Y ahí armamos el sistema límbico. El sistema límbico se encarga, son un conjunto de estructuras que se encargan del procesamiento de la información, memoria, ¿no?, pero memoria más emociones, ¿no? Tenemos un recuerdo, entonces se proyecta a memoria, ¿no? Cuando queremos dar un examen, ¿qué es lo que hacen? Recurren a su memoria, a su recuerdo de que han estudiado y lo tienen que proyectar. Entonces, esta área trabaja con ¿quién? Giro del cíngulo, istmo, giro para el hipocampo, y aquí, miren, se está conectando. Aquí está el gancho, uncus y fimbrias, que son parte de la parte del trígono
que va a albergar aquí al hipocampo, ¿no? Entonces todas estas áreas se encargan de lo que es memoria, emociones y respuestas en relación a las emociones, que pueden ser funcionales y también motoras, ¿no? Antiguamente estas se las llamaban las astas de Amón, ¿no? Por esa formación que tiene, para proyectar la información del tálamo y tener esa conexión más que todo con las estructuras que se encargan de la memoria. El sistema límbico, ¿no? Está formado a su vez, ¿no? Por estos giros, pero que son parte de la parte frontal, del parietal, del lóbulo de la ínsula y del lóbulo temporal. Por eso una lesión que se produzca en el lóbulo temporal puede afectar a la conexión de la memoria, ¿no? Puede ser alteración de la memoria a corto plazo, alteración de la memoria a largo plazo, pérdida de memoria, ¿no? Y como también podemos proyectar hacia la parte posterior, podemos generar imágenes, podemos generar alucinaciones auditivas y visuales, ¿no? Entonces, cuando soñamos, también son recuerdos, es algo que ha marcado tu vida, ¿no? Y ¡puc! Se va a proyectar. Es un recuerdo, pero cuando estás dormido. Puede ser un recuerdo bueno, puede ser un recuerdo malo, ¿no? Ahí se forma lo que es el principio de la pesadilla, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí están las fibras y al final del trígono fornix da paso a la formación del hipocampo, ¿no? Una estructura que se estudia bastante con la memoria. Entre pilares posteriores también va a haber conexión de derecha a izquierda. En el anterior no hay mucho problema porque están casi fusionados. En la parte posterior están más separadas y estas se llaman comisuras del fornix, ¿no? Algunos autores esta zona también la han denominado la famosa alpa de David o la lira. Sigue. Ya hemos terminado fuertes. Siguiente, por favor. ¿No? Ahí está el sistema de pares más, que es otro sistema que nos va a ayudar con las emociones. Comisuras blancas en la parte anterior de lo que es el fornix, por debajo del fornix, por delante del hipotálamo, vamos a tener las famosas comisuras anteriores. Estas contienen fibras que atraviesan de un hemisferio a otro por la región anterior del hipotálamo entre la lámina terminal y el pilar anterior del trígono o fornix. Vamos a tener dos fascículos, un fascículo anterior en forma de U y esta más que todo para lo que es la función olfatoria, ¿no? Esta comisura blanca va a conectar el primer par craneal directamente con el cerebro. Pregunta del examen: ¿cuál es el único nervio que se conecta con el cerebro? Es el olfatorio. Después, 2, 3, 4, 5 hasta llegar hasta el octavo par, siempre hacen relevo. ¿Con quién? Con el tálamo y tálamo corteza cerebral. Pero en la olfacción no. Gracias a la comisura anterior, si ahorita yo saco de mi mochila, digamos, algo que tiene un aroma muy llamativo, ese rato lo van a reconocer. Si es un pollito, ¿no? Van a reconocer, es pollo. Y se van a formar la imagen mental, ¿no? Pero no se van a imaginar un pollo con plumas, sino un pollo a la bróster, un pollo al espiedo. Y ese recuerdo va a generar una respuesta. ¿Qué cosa? Una respuesta sensitiva o motora. No, motora. ¿Por qué? Van a empezar a saludar, ¿no? Entonces, no se olviden, chicos, ya estamos terminando. Todo estímulo sensitivo siempre hay una respuesta motora, siempre. Y ahí entra bastante lo que son los núcleos o los cambios basales de la corteza cerebral. Por eso son hartos, porque son varios movimientos que realizamos, ¿no? No solamente llevar el brazo o mover los miembros apendiculares, sino involucra más, ¿no? Desde nuestra expresión facial hasta la coordinación de los músculos para la modulación de la voz, ¿no? El fascículo posterior semeja a un manubrio de bicicleta más o menos, y esta nos va a ayudar bastante con la función límbica, ayudar a proyectar lo que son las funciones límbicas. ¿Cuáles serán? Memoria, emociones, ¿verdad? Y respuestas en relación a las emociones. Y
y ahí está involucrada mucha personalidad. El lóbulo frontal va a jugar un papel importante como tú actúes. Trastornos de lo que es la personalidad, ¿no? Esquizofrenia, manía, antisociales, todo va a estar relacionado, porque este tipo de personalidad tiene una conducta, y es una conducta motora. Asesinos seriales tienen una conducta. Piensan, analizan, cranean y actúan. Y es un patrón que siempre se va a ir mostrando. Entonces, uno me ayuda más que todo con la función olfatoria y el segundo me ayuda con la función límbica. ¿Sí bien? Por debajo del cuerpo calloso, este puntito es la comisura blanca anterior. Este de acá es la comisura blanca posterior. Esta comisura blanca posterior nos va a ayudar más que todo con la conexión de esta glándula límbica. Esta controla lo que es los ingresos de luz. Si hay mucho ingreso de luz, ¿no?, estamos despiertos. Pero si hay disminución, empezamos a producir un neurotransmisor. ¿Cuál es? Melatonina. Melatonina. Y eso te produce sueño, ¿verdad? Entonces, si vamos a apagar la luz, todos ya estuvieran durmiendo, porque la clase sí es larga y es ampulosa, ¿no? Entonces, esa es la otra comisura, pero ya que también me va a ayudar a conectar las partes laterales, la relación que va a existir con el rodete y también parte de lo que es el sistema límbico, ¿no? Acá, gracias a los estímulos de entrada y de luz, también van a trabajar en coordinación con el reflejo de acomodación, el reflejo fotomotor, ¿no? Entonces, ahorita nuestro pupil está abierto, ¿qué se llama eso? Y si apagamos todo, se va a volver chiquita, ¿no? No, perdón, ahorita está chiquita y cuando cerremos la puerta va a estar agrandada. Miosis y miosis, ¿verdad? Entonces nos ayuda a coordinar también parte de la información, especialmente con los juegos de luz. Siguiente. Esta comisura posterior, para conectarse hacia los lados, va a tener un trayecto que se llama la comisura de la vénula, ¿no? Está situado en el epitálamo a nivel de la implantación de la glándula pineal, ¿no? Y une ambos núcleos avenulares, ¿no? Derecha e izquierda se unen hacia la glándula pineal. ¿Para qué? Ya que la información, habíamos dicho que nos va a ayudar bastante con lo que es la percepción de la luz, entonces tiene que ir hacia el hemisferio derecho para el ojo izquierdo, es el hemisferio derecho para el ojo izquierdo, ¿no? Derecho es izquierdo, izquierdo es derecho, sí, así, cruzado. Ok, ahí terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Espero que se haya entendido, muchachos.